En este video vamos a ver el modelo DICOM, conceptos referentes a los atributos, propiedades y módulos, la jerarquía de los mismos, la estructura de dato y codificación, conceptos en cuanto a la definición de objetos normalizados y compuestos, y por último veremos el diagrama entidad-relación del modelo DICOM del mundo real. DICOM usa su propio lenguaje en el dominio de la medicina. Está basado en un modelo propio del mundo real. DICOM adoptó el enfoque orientado a objetos como parte de la filosofía de diseño. O sea, el mundo real lo va a representar a través de objetos de información. Para esto tendrán lo que se denomina la definición de objeto de información. Una definición de objeto de información representa información del mundo real. Las imágenes, los reportes y los pacientes son objetos DICOM. La definición de objeto de información proporciona un punto de vista común de la información que intercambian las entidades de aplicación en las comunicaciones. Las entidades de aplicación es la abstracción que uno hace cuando dos equipos se quieren comunicar. O sea, las entidades de aplicación van a estar representando a las diferentes aplicaciones que se están corriendo en cada dispositivo y la que intercambiarán los datos para que estos puedan comunicar. Entonces, básicamente, al mundo real, DICOM lo va a representar a través de los elementos de datos. Los elementos de datos, se verán ejemplificados o representados a través de atributos con sus respectivas propiedades. Por ejemplo, un atributo y su respectiva propiedad sería el atributo nombre del paciente, otro atributo la fecha de nacimiento del paciente y sus propiedades cuando se instancia un objeto sería el nombre del paciente que se está realizando el estudio, por ejemplo. En este caso, la propiedad del atributo nombre del paciente sería José Rodríguez. La propiedad del atributo fecha de nacimiento sería 23 de enero de 1962. Definición del objeto de información. Un objeto de información DICOM estará representado por una lista de atributos obligatorios, siempre presente una lista de atributos opcionales, o sea, pueden o no estar presentes, y una lista de atributos condicionales, presente en algunas situaciones. Por ejemplo, va a depender del estudio que se esté haciendo. Podemos ver una analogía de lo que sería una definición de objetos de información con un formulario con valores de los atributos vacíos. O sea, las propiedades de estos atributos tienen que ser completadas para representar los datos en el estándar DICOM. Para ejemplificar esto, por ejemplo, la información asociada a una imagen la quiero pasar al mundo DICOM. Esta la voy a representar a través de los atributos con sus respectivas propiedades. Por ejemplo, información relacionada a la imagen tendríamos como atributo el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el equipo de adquisición, el fabricante, la modalidad, etc. Sus respectivos valores serían Fernández José, 14 de julio, la marca del equipo, la marca el nombre del fabricante, la modalidad, etc. Veamos la estructura de dato y codificación. O sea, DICOM estructura los datos en lo que se denomina un dataset, un conjunto de datos. Un conjunto de datos representa una instancia de un objeto de información del mundo real.
Un conjunto de datos se construye de elementos de datos. Los elementos de datos contienen los valores codificados de los atributos de ese objeto. Los atributos son codificados como elementos de datos en la parte 5 del estándar, en el ítem 7.1 Data Element. Lo podemos encontrar. El dataset o conjunto de datos y la estructura de elementos de datos es la siguiente. Un dataset está formado por un conjunto de elementos de datos. Cada elemento de datos está compuesto por 4 campos. El primer campo es el identificador, también denominado tag. Y el último campo tendrá el valor de la propiedad de ese atributo. En los ejemplos vistos, en donde el atributo era el nombre del paciente, acá irá la codificación del atributo nombre del paciente. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, es la secuencia de caracteres 0010, 0010. Y acá estará el nombre del paciente, Pérez Juan Carlos, por ejemplo. Estos campos ya los comentaremos más adelante. El campo del valor de representación y el campo de la longitud que tiene el campo. En esta interfaz de visualización de una estación de trabajo, podemos, a través de lo que se denomina un inspector DICOM, ver cuáles son los atributos de, por ejemplo, un determinado estudio. Tomamos el estudio del paciente, en este caso denominado paciente 1, y con la ayuda del inspector, yo aquí he abierto 3 ventanas del inspector para poder ver una diferente lista de atributos. Yo tengo en esta columna lo que se refiere al tag, vendría a ser el identificador del atributo. El identificador del atributo, o sea, me está dando el nombre el inspector me está mostrando el nombre de ese atributo y aquí la propiedad que tiene el atributo. En este caso, la propiedad iría en este campo. Bien, acá observamos una lista de innumerables atributos que tiene el estudio este. Por ejemplo, acá tenemos atributos acerca de cuáles han sido las clases usadas, la identificación única de las clases, la sintaxis de transferencia. Acá tenemos información del paciente, como le había comentado. Acá está el atributo de lo que es el nombre del paciente, está codificado como 0010, 0010, y acá estaría el nombre del paciente, en nuestro caso, paciente 1. Bien, acá hay otra lista de atributos, como por ejemplo la fecha del estudio, la fecha de la serie, etc. Bien, veamos ahora el concepto de módulo. DICOM establece una jerarquía entre los atributos para permitir realizar una clasificación según el contenido de la información en grupos. A estos grupos se lo denomina módulos. Estos grupos están descritos en el anexo C de la parte 3 del estándar. Ejemplo de módulos. Como ejemplo de módulos podemos citar al módulo paciente, al módulo estudio general, al módulo imagen. La referencia esta es en qué tabla, parte 3 del estándar. Cuando me refiero a la jerarquía de los módulos, me estoy refiriendo a la relación que va a haber entre ellos. Por ejemplo,
Yo tengo el módulo paciente, el módulo estudio, pero el módulo estudio a su vez está compuesto por los módulos estudio general, estudio del paciente. Entonces esto permite una jerarquía para poder agrupar la información de manera que DICOM la maneje más fácil, digamos. Acá tenemos una lista de módulos. Podemos ver que para describir la entidad paciente yo tengo los módulos de paciente, que es el C711, y también el módulo C713. Para describir los datos relacionados con la entidad estudio, yo tengo los módulos estudio general de paciente, que es el C721, el módulo estudio del paciente, C722, y así sucesivamente. Acá, si yo me voy a la tabla C71 de la parte 3, yo voy a estar viendo cuáles son, digamos, los atributos del módulo paciente. Los atributos del módulo paciente van a ser el nombre del paciente, ya hemos visto en el ejemplo del visualizador, y acá va a estar la descripción. Otro atributo que va a contener el módulo paciente va a ser el ID, la fecha de nacimiento. Hay una serie de atributos que van a tener que estar, que constituyen el módulo paciente. Bien, DICOM define dos tipos de objetos denominados objetos de información compuestos y objetos de información normalizados. Los objetos simples o normalizados corresponden a una única entidad del mundo real. Los objetos compuestos están formados por varios objetos normalizados. Ejemplos de objeto compuesto sería la tomografía computada. Esta está definida por varios objetos normalizados, entre ellos el paciente, el estudio, la serie e imagen. Acá tenemos un diagrama en donde podemos ver un objeto compuesto de una imagen. Este está formado por objetos normalizados. Yo tengo el objeto paciente, el objeto estudio, el objeto serie, el objeto equipo, el objeto imagen. Acá podemos ver que cada objeto está compuesto por una lista de atributos. Cada atributo sabemos que va a estar codificado con el código correspondiente al atributo en sí, o sea, con el que corresponde a su nombre, y tendrá el valor determinado para cada instancia que se trate. Cuando yo digo instancia, ¿de qué estoy hablando? Una instancia me va a representar un objeto de información concreto. Para comprender lo que es una instancia de un objeto de información, veamos la siguiente analogía. Una definición de objeto de información sería como un formulario donde cada espacio para colocar información es un atributo. Por ejemplo, el nombre del paciente, el número de historia clínica, etc. Si todos los atributos del formulario no están presentes, los diferentes espacios en blanco le dan a la información cierta estructura. Cuando los espacios se llenan, los valores son asignados a los atributos, lo que hace que el formulario ya no sea genérico, sino que se aplica a un paciente determinado, o a una imagen u otro tipo específico de objeto. Este proceso de relleno o de asignación de valores a los atributos crea lo que se llama una instancia del objeto de información. Acá tenemos un diagrama entidad-relación para que podamos ver estos conceptos. La definición de objeto de información va a contener una serie de atributos. Puede contener uno o n atributos. Cuando yo realizo una instanciación de un objeto, yo le estoy dando valores a los atributos. Entonces, un objeto de información va a contener una cierta cantidad de atributos. El modelo de información
elemental que usa DICOM lo podemos ver en este siguiente diagrama, en donde el paciente va a tener uno o más estudios. Los estudios van a estar compuestos por una o más series, y las series a su vez van a estar compuestas por una imagen o varias imágenes. El diagrama entidad-relación completo del mundo real de DICOM es el siguiente. Acá vemos que la entidad paciente puede tener uno o varios estudios, eso se da de la relación 1 a n, que el estudio puede tener una o n serie, a su vez la serie puede contener una o más objetos. Estos objetos pueden ser objetos de imágenes, objetos de estructuras de documentos, objetos de forma de onda o cualquier objeto DICOM que pueda haber en la actualidad o en el futuro.